Hubo una guerra que Roma no ganó con la espada, sino con la madera y el ingenio. Una tribu entera, altiva y feroz, depuso las armas no ante una legión, sino ante una sola máquina que se acercaba a sus muros, convencidos de que sus enemigos hacían la guerra con ayuda divina. ¿Cómo es posible que el avance lento de una torre de madera pudiera quebrar el espíritu de guerreros que no temían al acero? Para entenderlo, debemos apartar por un momento la imagen que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en el Imperio Romano, esa de las legiones marchando victoriosas en el campo de batalla y el mapa de Europa conquistado por el águila de Júpiter óptimo máximo. Si bien es cierto que la historia de Roma está llena de batallas épicas, muchas de las cuales han definido el curso de la civilización occidental, no hay que dejar de pasar por alto el arte oscuro y metódico de los asedios. De hecho, los asedios, y no las batallas campales, suponían el verdadero punto y final a la guerra. Podías vencer al enemigo en batalla abierta una y otra vez, podías dispersar sus ejércitos y capturar a sus reyes, pero eso no significaría necesariamente ganar la guerra. La verdadera victoria, la que aniquilaba culturas y borraba nombres de la historia, se conseguía de otra manera. Sin embargo, si conquistaba su capital o su población principal, ese corazón de piedra y madera donde se resguardaban no solo sus soldados, sino también sus mujeres, sus hijos, sus ancianos, sus tesoros y toda su economía, entonces, y solo entonces, sí que habías vencido la guerra. La toma de una ciudad era la aniquilación simbólica y material del enemigo. Fue de hecho así como Roma puso punto y final al temible imperio cartaginés. Después de 3 largas y sangrientas guerras púnicas, que se extendieron por más de un siglo y llevaron a ambos bandos al borde del colapso, no fue la genialidad de Aníbal en Cannas ni las victorias romanas en Sama lo que selló el destino de Cartago. La guerra solo terminó de verdad cuando los romanos, bajo el mando de Escipión Emiliano, el mismo general que aplicaría una lógica similar en Hispania, se plantaron ante los muros de la propia Cartago. No fue hasta que conquistaron la capital, tras un asedio brutal y desesperado que duró 3 años, y no fue hasta que extinguieron a su imperio y a Cartago como entidad política, quemando la ciudad hasta los cimientos y sembrando sal en sus campos según la leyenda, que la República no finiquitó la guerra para siempre. Lo mismo pasó en la Galia, donde innumerables tribus fueron derrotadas en campo abierto, pero la guerra solo concluyó con el asedio de Alesia y la rendición de Vercingétorix. E incluso con los judíos, cuya feroz resistencia en múltiples enfrentamientos solo fue aplastada definitivamente tras el asedio y la destrucción de Jerusalén. De modo que veremos cómo los romanos, maestros de la guerra total, consiguieron superar una y otra vez las murallas de estas ciudades aparentemente inexpugnables. Para ello, los romanos, sobre todo en esa época de transición entre la tardo república y el Alto Imperio, solían usar principalmente 3 tácticas de asedio, aunque a menudo las combinaban. La primera, la más paciente y cruel, era la victoria por hambre. La segunda, la más directa y sangrienta, era el ataque frontal masivo. Y la tercera, la más audaz, era el ataque repentino e inesperado. Según las circunstancias del enemigo, el terreno, la moral de sus propias tropas y la configuración de la fortaleza, los generales romanos, pragmáticos hasta la médula, se decantaban por una u otra estrategia. Pero veamos más detalladamente cada una, pues en ella se esconde el secreto de su dominio. Empecemos por el primer tipo de asedio, el asedio por hambre. Esta era una estrategia que requería más tiempo que ninguna otra, a veces años, pero tenía una ventaja fundamental que cualquier general romano apreciaba por encima de todo, la preservación de sus costosos y altamente entrenados legionarios. Las bajas para el bando atacante, es decir, para Roma, eran mínimas. Básicamente, la táctica consistía en transformar la ciudad sitiada en una isla aislada del resto del mundo. Se creaba alrededor de la fortaleza enemiga una serie de fortificaciones propias, a menudo tan impresionantes como la ciudad que se asediaba. Se levantaba una línea de circunvalación, una muralla interior que miraba hacia la ciudad para impedir cualquier salida, y a veces, como en el célebre caso de Alesia, se construía también una línea de contravalación, una muralla exterior que miraba hacia el campo para impedir la llegada de refuerzos. El objetivo era sencillo y terrible: cortar por completo el flujo de suministros y la posibilidad de escape. De este modo, sin necesidad de arriesgar a las legiones en asaltos costosos, se iba poco a poco debilitando a los defensores desde dentro. El hambre y la sed se convertían en los mejores soldados de Roma. Día a día, la moral de los sitiados se erosionaba, sus cuerpos se debilitaban, y la desesperación comenzaba a pudrir la resistencia,
hasta que finalmente, diezmados y sin fuerzas, luchaban en un último ataque suicida o simplemente se rendían a la merced del vencedor. En la historia romana tenemos varios ejemplos paradigmáticos de este tipo de asedio, pero el más famoso tal vez, y el que más cerca nos agarra en la península ibérica, sería el asedio de Numancia. Este asedio no fue un mero episodio bélico, sino la culminación de la llamada Guerra Numantina, un conflicto largo y humillante para Roma que se extendió entre la República y las tribus celtíberas de la Hispania Citerior. La tercera y última guerra celtíbera comenzó en el año 143 antes de la era común y se prolongó durante una década de frustraciones para Roma, que vio cómo sus legiones eran derrotadas una y otra vez por la guerrilla celtíbera. Finalmente, en el 133 a.S., Roma, harta de humillaciones, envió a su mejor hombre, Publio Cornelio Escipión Emiliano, el conquistador de Cartago. Escipión comprendió que Numancia no podía ser tomada por la fuerza. Reunió un ejército formidable de unos 20.000 legionarios y una fuerza auxiliar aún mayor de 40.000 aliados y mercenarios, incluyendo la temible caballería númida de Yugurta, futuro rey y enemigo de Roma. Pero en lugar de lanzar un ataque directo, Escipión se dispuso a tejer una tela de araña de la que la ciudad no podría escapar. Rodeó Numancia, construyendo un perímetro fortificado de 9 kilómetros. Levantó 2 campamentos principales y varios fortines, conectados por un muro con torres de vigilancia cada 30 metros, dotadas de arqueros y artillería. Construyó un foso y una empalizada para proteger sus propias fortificaciones de cualquier ataque exterior. Más aún, y con una genialidad cruel, bloqueó el río Duero, la principal fuente de agua y una posible vía de escape o suministro para los numantinos. Para ello, tendió gruesas vigas con cuchillas y puntas de hierro a través del río, impidiendo el paso de cualquier embarcación o incluso de nadadores. Numancia quedó sellada herméticamente. Los numantinos, valientes y feroces como pocos, pero atrapados y debilitados, intentaron contraatacar en varias ocasiones, lanzándose con furia contra las obras romanas, pero fueron rechazados una y otra vez. Los meses pasaron, y dentro de los muros, la situación se volvió infernal. El hambre dio paso a la enfermedad, y la enfermedad a la locura. Los relatos cuentan que, enfrentando una hambruna extrema, los numantinos recurrieron al canibalismo, comiéndose primero a los caídos y luego, según algunas fuentes, sorteando a quién sacrificar. Finalmente, tras casi un año de asedio, sin esperanza alguna, comenzaron a quitarse la vida unos a otros, prefiriendo la muerte a la esclavitud. Los pocos supervivientes que quedaron, espectros andantes en una ciudad muerta, se rindieron tras incendiar lo que quedaba de Numancia. Escipión, después de tomarla, la destruyó por completo en el verano del 133 antes de la era común, poniendo fin a la guerra y dejando un ejemplo aterrador de la paciencia y la crueldad metódica de Roma. Pero si Numancia fue el ejemplo de la tenacidad, el asedio de Alesia del año 52 a.C. fue la obra maestra de la ingeniería y la estrategia a gran escala. Dirigido por Julio César en persona, este asedio fue la culminación de la sangrienta guerra de las Galias. Alesia, el último bastión del líder galo Vercingetorix, estaba situada estratégicamente sobre el monte Auxois, una posición naturalmente defendible rodeada por los valles de los ríos Os, Oserain y Brenne. Vercingetorix había reunido allí a unos 80.000 guerreros, esperando resistir hasta que un gigantesco ejército de refuerzo galo, que se estaba reuniendo por toda la Galia, llegara para aplastar a César contra los muros de la ciudad. César, con sus legiones cansadas y en inferioridad numérica, sabía que no podía permitirse un asalto directo ni un largo asedio pasivo. Debía actuar con audacia y a una escala nunca antes vista. Tras asegurar todas las colinas circundantes para evitar sorpresas, ordenó a sus hombres construir un extenso y complejo sistema de fortificaciones para bloquear completamente a Alesia. Esto incluyó, primero, un anillo interno de 18 kilómetros de longitud, la circunvalación. Esta no era una simple muralla, sino una obra de arte mortal. Consistía en 2 fosos, uno de ellos inundado, una empalizada de casi 4 metros de altura con torres cada 25 metros, y delante de todo, un campo de la muerte lleno de trampas. Había fosos ocultos con estacas afiladas los lirios, bloques de madera con púas de hierro los cepos, y estacas clavadas en el suelo los aguijones. Pero César sabía que el verdadero peligro vendría de fuera. Por eso, ordenó construir un segundo anillo, la contravalación, de 21 kilómetros de longitud y orientado hacia el exterior, con un diseño defensivo similar. En esencia,
César se había sitiado a sí mismo, preparando a sus legiones para luchar en dos frentes simultáneamente, contra los sitiados de Alesia y contra el ejército de socorro galo. El asedio se prolongó por unas 6 semanas, durante las cuales, y al igual que en Numancia, las condiciones dentro de la fortaleza se volvieron desesperadas. Los habitantes, superados en número por los guerreros, comenzaron a sufrir de hambre extrema. Vercingétorix, en una decisión brutal, expulsó de la ciudad a las mujeres y los niños para ahorrar comida, pero César, inflexible, no les permitió pasar por sus líneas, condenándolos a morir de hambre en la tierra de nadie entre las dos murallas y las fortificaciones romanas. Finalmente, el gran ejército de refuerzo galo, con más de 250.000 hombres según las fuentes, llegó. Lanzaron un ataque masivo y coordinado, atacando las defensas romanas desde fuera mientras Vercingétorix atacaba desde dentro. Durante días, las legiones de César lucharon desesperadamente, repeliendo cada intento. La caballería germánica auxiliar de César resultó decisiva, cargando contra los flancos galos en los momentos críticos. Tras el fracaso del último y más masivo ataque, Vercingétorix, reconociendo que todo estaba perdido, se rindió de forma dramática ante César. Este evento no solo consolidó la dominación romana sobre la Galia, sino que se recuerda como uno de los asedios más épicos y una de las mayores proezas de la ingeniería militar de toda la historia. Vayamos ahora con el segundo tipo de asedio, el polo opuesto en términos de filosofía y ejecución, el asedio de ataque frontal masivo. Si el asedio por hambre era una sinfonía lenta de estrangulamiento y paciencia, el ataque frontal era una explosión de violencia brutal, rápida y con un altísimo coste en vidas humanas. En este tipo de asedio se empleaba una cantidad ingente de material, armaduras, artillería pesada y, sobre todo, las famosas torres de asedio. Las ventajas eran claras, el resultado final era normalmente mucho más rápido que con el tipo de asedio anterior. Un general podía resolver en días o semanas lo que de otra forma llevaría meses o años. Pero por contra, el coste de vidas humanas, tanto para los defensores como para los atacantes, era mucho mayor. Era una apuesta arriesgada que solo se emprendía cuando el tiempo apremiaba o cuando la moral de las tropas era excepcionalmente alta. La operación comenzaba con una acción preparatoria para el asalto. La artillería romana, las balistas que lanzaban grandes proyectiles de piedra y los escorpiones que disparaban enormes virotes, machacaban incesantemente las murallas durante días. El objetivo era abrir brechas, destruir las almenas y las máquinas de defensa enemigas, y lo que era igual de importante, producir bajas entre los sitiados y debilitar su moral con un bombardeo constante y aterrador. Una vez que los ingenieros consideraban que las defensas estaban lo suficientemente ablandadas, comenzaba el asalto. Los legionarios se acercaban a las murallas en la famosa formación de tortuga o testudo, un caparazón de escudos superpuestos que los protegía de la lluvia de proyectiles que les lanzaban desde arriba. Mientras tanto, para darles cobertura, las tropas auxiliares de arqueros y honderos lanzaban una lluvia incesante de dardos, flechas y piedras a los defensores en las murallas, obligándoles a agachar la cabeza y dificultando su capacidad para apuntar. El sonido debía ser ensordecedor, una cacofonía de gritos, el impacto de la piedra, el silbido de las flechas y el golpeteo rítmico y siniestro del ariete. El punto culminante del asalto era la llegada de las torres de asedio. Estas eran enormes estructuras de madera de varios pisos, a menudo más altas que las propias murallas, que eran empujadas lentamente hacia la posición. En su interior transportaban a decenas de los mejores legionarios. Una vez junto al muro, se bajaba un puente levadizo desde la parte superior de la torre, y las legiones y fuerzas auxiliares, habiendo alcanzado la cima de las murallas, iniciaban un combate cuerpo a cuerpo desesperado por establecer una cabeza de puente. Esto, si todo salía bien para los atacantes, era seguido por la apertura de las puertas desde dentro y la irrupción del resto del ejército, dando paso al saqueo de la ciudad, ahora a merced de las fuerzas romanas. Un buen y trágico ejemplo de este tipo de asedio lo tendríamos en el asedio de Jerusalén del año 70 después de Cristo, en el marco de la Primera Guerra Judeo-Romana. La ciudad, un hervidero de facciones rebeldes judías, era una de las fortalezas más formidables del mundo antiguo, protegida por 3 murallas en su lado más débil y por valles infranqueables en los otros. El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, llegó con 4 legiones y un enorme contingente de tropas auxiliares. Tito, a diferencia de Escipión en Numancia, no podía permitirse un asedio largo. La guerra se había prolongado demasiado y el prestigio de la nueva dinastía Flavia estaba en juego.
Rodeó la ciudad de este a oeste, cortando los suministros, pero su estrategia principal fue la fuerza bruta. Lanzó una serie de ataques frontales masivos, construyendo gigantescas rampas de asedio y empleando toda su artillería. Los defensores judíos, liderados por figuras como Simón Bar Giora y Juan de Giscala, lucharon con un fanatismo y una valentía suicidas, realizando incursiones nocturnas para quemar las máquinas de asedio romanas y defendiendo cada palmo de terreno. Los romanos lograron superar la primera muralla, luego la segunda. La lucha se trasladó a las estrechas calles de la ciudad y culminó con la conquista de la estratégica fortaleza Antonia, que dominaba el monte del templo. El clímax del asedio fue el asalto y el incendio del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del judaísmo. El fuego, ya fuera accidental o deliberado, se extendió por todo el complejo y su destrucción supuso el colapso de la moral de los defensores. Lo que siguió fue una masacre y la rendición incondicional de los celotes judíos supervivientes. La ciudad fue arrasada y su población masacrada o vendida como esclava, un final brutal para un asedio brutal. Por último y en tercer lugar, tendríamos el tipo de asedio repentino y sorpresivo. Esta táctica no requiere mucha explicación teórica, pues su esencia radica en la velocidad y el engaño. Básicamente consistía en sorprender al enemigo de forma tan repentina que no le diera tiempo a reaccionar, a organizar sus defensas o a prepararse para un largo asedio. Era una táctica de alto riesgo y alta recompensa, que dependía del sigilo, la audacia y, a menudo, de la existencia de una quinta columna o traidores dentro de los muros. Se buscaba explotar una debilidad inesperada, una puerta mal vigilada, una sección de la muralla en reparación o la oscuridad de la noche. Un ejemplo de asedio que culminó en un ataque repentino sería el sitio de Cremona en el año 69 después de Cristo, el infame año de los 4 emperadores. Durante este periodo turbulento de la historia romana, la guerra civil asoló el imperio, y la rica ciudad de Cremona, en el norte de Italia, fue sitiada 2 veces en el mismo año. La segunda vez, durante el mes de octubre, las legiones de los Flavios, lideradas por Marco Antonio Primo en nombre de Vespasiano, sitiaron la ciudad, que estaba controlada por los partidarios de Vitelio. Tras una dura batalla en las afueras de la ciudad, las tropas vitelianas se refugiaron dentro de Cremona. Las legiones flavias, enardecidas por la victoria y ávidas de botín, no esperaron a construir obras de asedio formales. Lanzaron un asalto nocturno, masivo y feroz. Lo que hace que este asedio sea particularmente notable y destacable es el ataque repentino y la violencia sin precedentes por parte de las tropas romanas una vez que se adentraron en la ciudad. El historiador Tácito, en su obra Historiae, describe con vívidos detalles como unas 40.000 tropas romanas, en un frenesí de violencia y codicia, saquearon la ciudad durante 4 días y 4 noches. Nada ni nadie fue respetado. Cremona fue incendiada y destruida casi por completo. Este sería un ejemplo de cómo la sorpresa y la ferocidad, alimentadas por la animosidad de una guerra civil, pueden ser armas tan efectivas como cualquier maquinaria de asedio. Otro ejemplo de asedio resuelto por un ataque repentino y masivo sería el de Jotapata, en el año 67 después de Cristo. Durante la misma guerra judeo-romana que culminaría en la destrucción de Jerusalén, el general Vespasiano, futuro emperador, se enfrentó a la fortaleza de Jotapata, en Galilea, defendida por el carismático líder judío Josefo, quien más tarde se convertiría en el historiador Flavio Josefo. El asedio duró 47 días de lucha encarnizada. Los romanos construyeron una enorme rampa de asedio para alcanzar las murallas, mientras los defensores realizaban audaces salidas y contraataques. Sin embargo, el final llegó por la sorpresa. Vespasiano, informado por un desertor de que los guardias judíos estaban exhaustos y solían dormirse en sus puestos antes del amanecer, preparó un ataque sigiloso. Al amparo de la última oscuridad de la noche, un pequeño grupo de romanos, liderados por el propio Tito, escaló los muros sin ser detectado, eliminó a los centinelas dormidos y abrió las puertas al resto del ejército. El ataque tan repentino y masivo, que contó con el apoyo de 160 máquinas de guerra, arietes y catapultas que desataron un infierno sobre la ciudad dormida, dejó a los judíos sin respuesta posible. Los romanos se derramaron por las calles, y la ciudad fue capturada y saqueada en cuestión de horas. Este fue un triunfo de la inteligencia y la audacia sobre la fuerza bruta. Antes de concluir el análisis de estas tácticas, quería añadir un tipo de asedio más, uno que no está contemplado formalmente en ninguna investigación de historia bélica, ya que es, si se me permite la licencia, cosecha propia.
Es una categoría que yo he bautizado como el asedio por intimidación. ¿Y en qué consiste este asedio por intimidación, diréis? Pues sencillamente consiste en desplegar tal poderío, tal demostración de maquinaria de asedio y de organización militar delante de los muros del enemigo, que éste se rinde sin luchar, convencido de que no hay absolutamente nada que hacer ante tal despliegue de poderío tecnológico y humano. Es una victoria psicológica, una guerra ganada antes de que se dispare la primera flecha. Es la manifestación suprema del poder blando respaldado por el poder duro más implacable. Y un ejemplo perfecto de este asedio por intimidación lo tenemos de nuevo en la Guerra de las Galias, protagonizado, como no, por Julio César. En su campaña en Bélgica en el año 957 a.C., Julio César se enfrentó contra los atuátucos, una tribu belga feroz y orgullosa que se jactaba de ser descendiente de los temibles cimbrios y teutones, las hordas germánicas que habían aterrorizado a Roma una generación antes hasta ser aniquiladas por Cayo Mario. Estos atuátucos, tras algunas escaramuzas, se habían atrincherado en su capital, una fortaleza formidable situada en un promontorio rocoso, protegida por laderas escarpadas en casi todos sus lados y por un alto y ancho muro de construcción propia. César, al llegar, vio que un asalto directo sería costoso y difícil. Así que, en lugar de atacar, puso a sus legiones a trabajar. Ante la atónita mirada de los guerreros en las murallas, los romanos comenzaron a construir sus obras de asedio. Levantaron una rampa de tierra y madera y a cierta distancia comenzaron a ensamblar una de sus gigantescas torres de asedio móviles. Al principio, los atuátucos, altivos y confiados en la inexpugnabilidad de su fortaleza, observaban el trabajo de los romanos con desprecio. Desde lo alto de las murallas, comenzaron a mofarse de los legionarios y a preguntarles irónicamente, a gritos, que como unos hombres tan bajitos los galos y germanos solían ser de mayor estatura que los romanos pretendían mover y acercar a sus poderosos muros semejante maquinaria. La torre de madera les parecía un juguete ridículo, un alarde inútil. Sin embargo, el trabajo romano continuó, metódico, disciplinado e imparable. La torre crecía día a día, y la rampa se acercaba inexorablemente a sus muros. Entonces, llegó el momento decisivo. La torre, completada, comenzó a moverse. Empujada desde dentro por la fuerza de decenas de hombres y ayudada por rodillos y palancas, la monstruosa estructura de madera avanzó lentamente por la rampa, crujiendo y gimiendo como una bestia mitológica. Julio César lo cuenta así en sus comentarios a la Guerra de las Galias. Cuando, avanzados los manteletes y formado el terraplén, vieron levantarse una torre a lo lejos, al principio se burlaban desde el muro y se mofaban a voces de que a tanta distancia se levantara tan grande aparato. ¿Con qué manos o con qué fuerzas? Sobre todo unos hombres de tan corta estatura, pues generalmente todos los galos desprecian nuestra pequeñez. Por ser ellos de gran tamaño, esperaban arrimar al muro una torre de tanto peso. El cambio en la actitud de los atuátucos fue instantáneo y total. El desprecio se convirtió en incredulidad, y la incredulidad en un pavor absoluto. César continúa, más cuando vieron que se movía y aproximaba a las murallas. Aterrados por aquel nuevo y desusado espectáculo, enviaron a César emisarios de paz que vinieron a decir lo siguiente, que no creían que los romanos hicieran la guerra sin la asistencia divina, pues podían hacer avanzar con tal rapidez máquinas de tal altura. La visión de esa tecnología, de esa organización capaz de hacer que una montaña de madera cobrara vida, quebró por completo su voluntad de luchar. Se rindieron inmediatamente y sin oponer resistencia alguna. Se entregaron en manos de César con todo cuanto tenían. La guerra contra los atuátucos se había ganado no con el gladio, sino con la escuadra y el compás del ingeniero, y con el terror que inspiraba la manifestación visible del genio organizativo de Roma. Este es el poder del asedio por intimidación, la victoria obtenida a través del puro y simple asombro. Cada una de estas tácticas, desde la lenta asfixia del hambre hasta la explosión del asalto frontal, desde el sigilo del ataque sorpresa hasta el abrumador espectáculo del poder tecnológico, revela una faceta diferente del multifacético genio militar romano, un genio que entendía que para conquistar el mundo no bastaba con ganar batallas, había que saber cómo doblegar y destruir ciudades.